Este día hablaremos acerca de un tema que en medicina interna es de los más amplios y de los más importantes quizá, creo que es de lo que vemos todos los días, que es la hipertensión arterial crónica, basados en las guías del JNS8 y de las guías europeas. Para empezar con la definición de la hipertensión, tenemos que la asociación epidemiológica entre la presión arterial y el riesgo cardiovascular se observa desde valores de presión arterial muy bajos, con presión arterial sistólica mayores a 115 milímetros de mercurio. Sin embargo, la hipertensión como tal se define como el nivel de presión arterial en el cual los beneficios del tratamiento, ya sean intervenciones en el estilo de vida o tratamiento farmacológico, sobrepasan claramente su riesgo según los resultados de estudios clínicos. La hipertensión arterial se define como una presión arterial sistólica arriba o igual a 140 o una presión arterial diastólica por arriba o igual del 90 milímetros de mercurio medidas en la consulta. En la medición de la presión arterial tenemos que, para tener una medición fidedigna, tenemos que tener al paciente sentado por lo menos durante 5 minutos antes de comenzar la medición de la presión arterial, algo que muy pocas veces hacemos. También se deben registrar 3 mediciones separadas por 1 a 2 minutos y solo deben repetirse cuando entre las primeras 2 mediciones hay una diferencia mayor a 10 milímetros de mercurio y la presión arterial promedio. La presión arterial real va a ser el promedio de las 2 últimas mediciones. Debe ser necesaria o pueden ser necesarias mediciones adicionales en pacientes que tengan presiones arteriales inestables debido a antecedentes de arritmias como fibrilación auricular o en estos que se debe emplear el método de ocultación manual, ya que la mayoría de los dispositivos automáticos no están validados para medir la presión arterial en pacientes con fibrilación auricular. Dice que se debe utilizar un manguito estándar de 12 a 13 centímetros de ancho y 35 centímetros de largo para la mayoría de los pacientes que tengan disponibles manguitos para brazos más gruesos, una circunferencia del brazo mayor a 32 y más delgados. Se coloca el puño a nivel del corazón, con la espalda y el brazo apoyados para evitar incrementos de presión arterial dependientes de la contracción muscular y el ejercicio isométrico. Se debe emplear el método auscultatorio, los fluidos de Korotkov de fases 1 y 5, se refiere a la reducción y desaparición repentina para la identificación de la presión arterial sistólica y diastólica respectivamente. Se debe medir la presión arterial en ambos brazos en la primera consulta para detectar posibles diferencias y se debe tomar como referencia el brazo con la presión arterial más alta. En la primera consulta se debe medir la presión arterial en todos los pacientes tras 1 a 3 minutos de bipedestación desde sentado para excluir la hipotensión ortostática, sobre todo en los pacientes ancianos. Y se debe considerar también medir la presión arterial en decúbito y bipedestación en consultas posteriores para personas mayores, como les mencionaba, pacientes diabéticos o con otras enfermedades en las que la hipotensión ortostática es frecuente. La frecuencia cardíaca por palpación de pulso para descartar arritmias. Y estas son las medidas generales para la toma de presión arterial. Son medidas que a veces las tenemos por muy conocidas y por muy trilladas, pero a veces no las tomamos en cuenta y pueden tener cierto efecto o cierto grado de modificación al momento de brindarnos los valores reales de la presión arterial. Las categorías de la presión arterial, para definir hipertensión en la consulta, una presión arterial sistólica de arriba o igual a 140 o diastólica arriba o igual de 90. En cuanto con la presión arterial ambulatoria, tenemos los valores para catalogar como hipertensión: una presión arterial diurna o en vigilia media arriba de 135 o igual a 135 y arriba igual a 85, o una presión arterial nocturna arriba igual a 120 o arriba igual a 70.
y el promedio de 24 horas arriba igual a 130 y arriba igual a 80, y el promedio de presión arterial domiciliaria arriba igual a 185, arriba igual a 80. Esto sobre todo cuando usamos otros métodos como lo son el MAPA y el AMPA para la medición de la presión arterial, que lo vamos a ver más adelante, en los que vamos a sacar un promedio de 24 horas para obtener los valores más fidedignos y no solamente de una toma de la presión arterial. Los que les mencionaba, el MAPA y el AMPA, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial y el automonitoreo de la presión arterial. Con el MAPA sabemos que es el artefacto que nos medirá la presión arterial en 24 horas, y el AMPA, cuando el paciente se hace cargo de la toma de la presión, generalmente se hace una toma por la mañana y una toma por la noche. Entonces son estos dos métodos que usamos para medir la presión arterial o para tener valores de presiones arteriales más variados. Las ventajas del MAPA: puede identificar hipertensión de bata blanca y la hipertensión arterial enmascarada. La hipertensión de bata blanca, que el paciente que se vuelve hipertenso nada más al momento de la consulta y luego permanece normotenso, y la hipertensión arterial enmascarada, aquel paciente que durante la consulta tiene una presión arterial normal y fuera del consultorio tiene una presión arterial elevada. También tiene mayor potencia pronóstica el MAPA. También cuenta con mediciones nocturnas, una ventaja sobre el AMPA. La medición de situaciones cotidianas, los fenotipos de presión arterial pronósticos adicionales, abundante información con una sola sesión, incluida la variabilidad de la presión arterial en periodos cortos, y las desventajas son el método costoso y poco disponible y que puede ser incómodo para el paciente. En cuanto al automonitoreo de la presión arterial, las ventajas: de igual manera puede identificar hipertensión de bata blanca y enmascarada, es un método económico y ampliamente disponible. La medición en el domicilio, que puede ser más relajada que en la consulta. Paciente comprometido con la medición de la presión arterial, y esto es algo importante porque se empodera al paciente y se hace partícipe al paciente de la medición y de la concientización de los niveles de presión arterial que maneja y los óptimos. Por lo tanto, el paciente se educa más en cuanto a su patología. Es fácil de repetir y usar en largos periodos para evaluar la variabilidad de la presión arterial de día en día. Las desventajas: solo se puede medir la presión arterial estática. Hay posibles errores de medición ya que es subjetivo según el paciente y no registra la presión arterial nocturna. En cuanto a la clasificación de la presión arterial, en cuanto a los niveles de presión arterial, tenemos que se clasifica como óptima, normal, normal alta, hipertensión arterial grado 1, 2 y 3 y la sistólica aislada. La presión arterial óptima es aquel paciente con presión arterial abajo de 120/80. Presión arterial normal entre 120 y 130 la sistólica y entre 80 y 84 la diastólica. La normal alta 130-139 y 85-89, y ya la hipertensión grado 1, como decíamos, arriba de 140 y abajo de 159 y arriba de 90 y abajo de 99. La grado 2 arriba de 160 y abajo de 179 y arriba de 100 y abajo de 109. La hipertensión arterial grado 3 arriba igual a 180 y arriba igual a 110, y la sistólica aislada, que tenemos una sistólica arriba igual a 140 y menor a 90. Esto en cuanto a la clasificación de la presión arterial. Repetimos: óptima, normal, normal alta, grado 1, grado 2, grado 3 y sistólica aislada. También es importante medir los factores de riesgo o el riesgo cardiovascular del paciente según las comorbilidades que presente. Esto lo va a determinar la fase de la hipertensión en la que se encuentre, en base a la cantidad de factores de riesgo que tiene y los niveles de presión arterial que maneje. Mientras más factores de riesgo presente, como por ejemplo, si es un paciente sin factores de riesgo y que maneja niveles de presión arterial normal alta, tiene un riesgo bajo. Sin embargo, aunque no tenga otros factores de riesgo, pero maneja presiones de arriba de 180 o arriba de igual a 110, tiene igualmente un riesgo alto.
Y ahora mucho más en un paciente con una enfermedad cerebrovascular establecida, una enfermedad renal crónica, estadio 4 o más, o diabético con daño orgánico y que aparte maneja presiones arteriales arriba de 180-110, tiene un riesgo muy alto. Por lo tanto, se relaciona la cantidad de factores de riesgo y los niveles de presión arterial. Sin embargo, no podemos excluir que los factores de riesgo y presión, sin factores de riesgo y presión arterial alta, significa que no haya un riesgo o haya riesgo bajo. Sigue habiendo riesgo alto. Y tampoco quiere decir de que los pacientes con mayores factores, quiere decir, perdón, que los pacientes con mayores factores de riesgo, aunque tengan una presión arterial normal alta, sigue siendo un riesgo muy alto cardiovascular. Importante el inicio del tratamiento hipertensivo, sobre todo en los pacientes con hipertensión grado 1. Dice que la evidencia respalda que se debe ofrecer tratamiento hipotensor a los pacientes ancianos. Es relativo porque según las ediciones que se han venido dando, se toma como anciano al paciente arriba de 80, luego entre 65 y 80. Entonces, pero la edición del JNS8 considera mayores de 65 y los más de 80 con arterial sistólica arriba igual a 160. Esa es la recomendación del JNS8, que se inicie tratamiento hipotensor o se recomienda en los ancianos o personas mayores con presión arterial sistólica arriba igual a 160, a diferencia de la recomendación de arriba igual a 140 que teníamos al principio con los demás pacientes. También se justifica que ahora se recomienda el tratamiento hipotensor para los pacientes mayores con hipertensión arterial grado 1 de 140 a 159 y la edad no debe ser el único criterio para suspender la medicación hipotensora, ya que está bien establecido que la suspensión del tratamiento conlleva un pronunciado aumento de riesgo cardiovascular. Se deben usar las dosis mínimas toleradas, no se debe suspender el tratamiento de golpe porque dice que esto aumenta el riesgo cardiovascular. Las recomendaciones en cuanto al inicio inmediato del tratamiento para los pacientes con hipertensión arterial grado 2 o 3 y cualquier nivel de riesgo cardiovascular y el inicio simultáneo de intervenciones en el estilo de vida. Los pacientes con hipertensión arterial grado 1 se recomiendan las intervenciones. Inicialmente las intervenciones en el estilo de vida para lograr normalizar la presión arterial. Los pacientes con hipertensión arterial grado 1, riesgo bajo moderado y sin evidencia de daño orgánico, se recomienda tratamiento farmacológico antihipertensivo si el paciente permanece hipertenso después de un periodo de cambios de estilo de vida. El paso 1, el escalón 1, los cambios de estilo de vida en el paciente de hipertenso grado 1. Luego, si después de un periodo del cambio de estilo de vida no se logra una modificación o un descenso en la presión arterial, se instaura en los pacientes con riesgo bajo moderado el tratamiento antihipertensivo. Los pacientes con hipertensión grado 1 riesgo alto o evidencia de daño orgánico se recomienda el inicio inmediato del tratamiento farmacológico antihipertensivo y el inicio simultáneo de intervenciones en el estilo de vida. Se debe llevar de la mano el tratamiento farmacológico con el cambio de estilo de vida. Si es posible iniciar el tratamiento con los cambios de estilo de vida, se debe hacer, pero luego, aunque se instaura el tratamiento farmacológico, algo importante, debemos hacer hincapié en el paciente para que continúe con los cambios de estilo de vida para mantener los niveles de presión arterial, mantener el tratamiento al mínimo y evitar las complicaciones futuras de igual manera. Los pacientes mayores con hipertensión arterial y buena forma física se recomienda tratamiento farmacológico antihipertensivo e intervención de estilo de vida cuando la presión arterial sistólica sea arriba o igual a 160. El tratamiento antihipertensivo y las intervenciones de estilo de vida para los pacientes mayores con buena forma física cuando estén en el intervalo de grado 1 siempre que se tolere bien el tratamiento. Y se puede considerar el tratamiento farmacológico para los pacientes mayores frágiles si lo toleran. No se recomienda la retirada del tratamiento farmacológico, lo que hablábamos. Se debe usar la dosis mínima tolerada y para los pacientes con presión arterial normal alta
Se recomiendan intervenciones en el estilo de vida y considerar el tratamiento farmacológico antihipertensivo cuando el riesgo cardiovascular sea alto debido a la enfermedad cerebrovascular establecida, especialmente en enfermedad coronaria. Tenemos un algoritmo de